Saludos mis amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Opinión del Pueblo, el podcast. Yo soy Henry Torres, agradeciéndole como siempre al Señor Todopoderoso que nos permite llegar a cada uno de ustedes. También agradeciendo a los que se siguen suscribiendo, dando like, compartiendo, comentando nuestros episodios. Esto nos permite seguir creciendo, permite que los algoritmos de las diferentes plataformas le presenten nuestros contenidos a más y a más personas, y ellos entran, ven, les gustan y se suscriben. Gracias por ayudarnos a crecer como comunidad. Como gracias también a las personas que nos ven a través de Alegrando TV, Canal 30, de Telecable Central para La Vega, provincia de La Vega, y para la región del Cibao, Alegrando TV, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias también a ustedes que nos siguen por la magia de la televisión o por la plataforma tradicional como lo es la televisión. Miren, en la República Dominicana hay un tema que ya de manera personal me he referido en varias ocasiones. Y he visto cómo ese tema pasa desapercibido por muchos o no se le presta la debida atención. Y me refiero al trabajo que realizan las denominadas banqueras. Que no son banqueras nada, porque banqueros son los Grullón, los Bonetti, los Vicini, ¿verdad? Porque esos son rifas. Los dueños de ese tipo de establecimientos son riferos. Lo he dicho yo en muchas ocasiones. Las muchachas, que son mayoría, son féminas, que trabajan en esto, son prestadoras de servicios, ¿verdad? De bancas de lotería y bancas de apuestas. No son banqueros, porque el banquero es otra cosa. Estos son los riferos, que muchos, en su gran mayoría, son diputados, senadores, funcionarios de primer nivel de los diferentes gobiernos que hemos tenido, gente que ha estado inclusive ligada y denunciada en el narcotráfico, en el lavado, gente que ha sido hasta extraditado, que eran dueños de bancas de lotería, porque ese negocio se presta mucho para este tipo de cosas. Hay otros que de manera honesta, seria, responsable, han conseguido ciertos capitales, se han metido a ese negocio y le ha ido bien. Nadie lo puede señalar. Está bien, eso también está bien. A quien Dios le da su suerte, San Pedro de Macorís. Digo, San Pedro lo bendiga. ¿Qué ocurre con estas jóvenes? En su gran mayoría, estas damas, que este es un trabajo meramente explotador, porque trabajan mucho más de 8 horas diarias en algunos de los casos, que el código establece que son las 8 horas laboral. Muchas de ellas son abusadas, trabajan de más. Ganan sueldos de miseria. No tienen espacios de mínimo, que es un baño, por ponerte un ejemplo, un baño donde ir a hacer sus necesidades fisiológicas, porque son seres humanos. No son robots, no son máquinas, son seres humanos que hacen necesidades fisiológicas, que en cualquier momento pueden tener cualquier reacción estomacal y ya usted sabe lo que eso implica. Por ende, no hay un espacio de salubridad, porque tienen muchas veces que hacer sus necesidades en un cubo ahí, en un cubo que utilizan para limpiar, una cubeta, una cosa, y allá tienen que hacer sus necesidades. Muchas de ellas no tienen ni siquiera quien les cuiden los niños, que a veces tienen que llevarse los niños a la banca, que eso está prohibido, pero si no tienen quien se los cuide, tienen que llevarse los niños ahí. Y reciben, reitero, un sueldo de miseria, porque muchas veces se abusa de ellas, como en la gran mayoría son madres solteras de hijos
de papás vivos pero que están muertos, inexistentes, que solamente saben que pintan el muchacho y más nada, no cumplen con su rol de padre. Entonces estas muchachas, estas mujeres tienen que salir a flote y tirar para adelante. Entonces, muchas veces abusada en ese sentido. Si les roban en la banca, o sea, de atraco, ese tipo de cosas, se lo descuentan a ella. Si les falta dinero de los cuadres, se lo descuentan a ellas. O sea, un trabajo, es una explotación, es un esclavismo del siglo XXI. Pero todo eso lo sabe el Ministerio de Trabajo y no hace nada al respecto. Se ha suscitado, y por eso vuelvo a traer este tema, de que varias de estas muchachas han estado denunciando de que es de un solo consorcio de banca en específico, pero al parecer otros ya han tomado las medidas. Las mujeres se quejan de que en un consorcio de banca muy conocido en la República Dominicana le han reducido su salario. Le han reducido entre 1,000, 1,200, 1,400 pesos de su salario, de lo que ganaba en el mes. Le redujeron eso. Y le dijeron que le iban a aplicar entonces 1% de ventas. 1% por la venta que realice esa banca. Que eso debe salir de la empresa. Eso no es estipulación del código laboral. Ahora el código sí le limita a ello o prohíbe más bien, porque usted no puede reducirle el salario a un empleado. Al contrario, todo debe ser legislado en base, porque las leyes nuestras están concebidas con un principio fundamental de irretroactividad. La ley solamente se aplica de manera retroactiva en caso de que beneficie al individuo, a la persona. Es la única forma que podría ponerse o aplicarse la retroactividad. Hay un poco tecnicismo de nosotros los abogados, ¿verdad? Pero para que la gente entienda. ¿Qué ocurre? Se está trabajando en la República Dominicana un aumento salarial para las personas que ganan sueldo mínimo del sector privado no sectorizado. No duden ustedes que esta sea una maniobra más de estos riferos para no tener que aplicar, cuando entre en vigencia, de aplicar el aumento salarial a estas mujeres, a estos trabajadores del área de la rifa, de las bancas de lotería. Les reducen ahora, ¿verdad? Lo tienen ahí reducido. Cuando llegue el aumento, va a decir, no, a usted no le aplica el aumento porque usted está por debajo del margen que establece el Estado, el gobierno. Entonces no estamos obligados a cumplir porque no estamos en los márgenes ni en esos parámetros. Porque son unos tigres, son unos habilidosos estos riferos. Delincuentes en su gran mayoría, como le describí al principio. Que además de explotarla, que no le dan las condiciones humanas, le pagan cheles, porque chele es miseria. Pero reitero, abusan de un Estado que no llega, la mano grande del Estado, que es inexistente en ellas, en madres solteras, que no tienen, vamos a decir como el coronel de Gabriel García Márquez, que no tiene quien le escriba, no tiene quien vele por ella, porque el Estado no vela, porque reitero, el Ministerio de Trabajo conoce todas estas situaciones y no hace nada. ¿Por qué? Porque los ministros de trabajo que hemos tenido le tienen miedo, reitero, porque estos son diputados, son senadores y son los que aportan en las campañas. Nadie se mete con ellos, con lo que financian,
Con lo que financian campaña, no, ay, no, espérate, no se puede tocar. Fulano, ay, no, se aporta. Y cuando hay que buscar 50, 100 millones, lo buscan. Entonces, es un abuso, es un maldito abuso que se comete con estas damas. Reitero, esa es la esclavitud del siglo XXI. Que abusan de la condición de miseria, de pobreza y de calamidad de estas mujeres. Reitero, una y mil veces más, en estado de indefensa, porque en su gran mayoría madres solteras abandonadas por rastreros, que han procreado hijos con rastreros, con delincuentes, con charlatanes, que las abandonan y ellas para tirar para adelante se van allí a buscar este trabajito. Pero tampoco ellas son protegidas por los, ¿cómo se llama? Los sindicalistas estos, los Pepe Abreu, los Jacobo Lama, ¿cómo se llama el otro? Gabriel de Río. Por ninguno de esos bandidos tampoco son protegidas. Las famosas centrales sindicales no están contempladas ellas. Son vistas de manera indiferente, inexistente. Y usted me dirá, bueno, pero el sector de bancas de lotería tiene una gran cantidad de empleados formales. Y son formales porque le pagamos la TCS, su AFP, su seguro médico y todo. Porque ese es el maldito discurso que tiran ellos cuando tú lo enfrentas y le dices eso. De una vez salen los riferos y de una vez, no, tenemos qué sé yo cuántas miles de empleadas y somos un sector grande en empleomanías y tendríamos, para hacer ajuste salarial, tendríamos que tirar a muchas de ellas a las calles y es preferible pagarle menos y tener más empleadas que tener menos empleadas y pagar un poco más. Y entonces los gobiernos débiles, comprometidos hasta los tuétanos con estos sectores, entonces dicen, ay sí, está bien, sigan ahí, tiren para adelante. No lo mandan a que cumplan con la ley. No. A que sigan tirando para adelante y sigan explotando a estas jóvenes. Que conocemos casos también de que no solamente la explotan de manera laboral, también la explotan de otra índole. O sea, la explotan de manera sexual. Sus jefes, los supervisores, los jefes ahí. Porque reitero, se aprovechan de la pobreza, de su estado de indefensa que tienen. Y a mí me van a perdonar mis colegas, abogados laboralistas. Me van a perdonar. Pero estas muchachas no tienen quienes la defiendan. Entonces yo hago este comentario porque conozco a muchas de estas muchachas que tratan de salir para adelante, de echar para adelante, como nosotros decimos. Que tratan de subir, de levantar una familia. Que quieren o han dejado atrás otras cosas, o sea, teniendo quizá dedicarse a la prostitución, a la venta de droga, porque vienen de barrios, de tratos humildes, de barrio caliente, y en vez de dedicarse a lo que hacen otros u otras, mejor prefieren irse a hacer su trabajito y ganarse dinerito, lo poco o mucho, de manera honesta. Imagínese usted una muchacha de esta que gane 11, 12 mil pesos al mes y tiene que pagar casa, luz, agua, los servicios, comprar leche, pampers, alimentos para sus hijos. No es fácil. Por eso es que no tienen cómo pagarle a una persona para que le cuide a sus muchachos luego que salen de la escuela. Por lo menos la escuela es cierto aliciente, porque la escuela, al ser extendida, te llega hasta las 4 de la tarde. Y tú, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tienes ese rejuego.
puede ser que hay muchas que están en horarios matutinos, que también hay rotación en algunos sistemas de estas bancas que tienen varias muchachas de estas. Le toca estar en casa ya cuando los muchachos llegan de las escuelas. Pero hay otras que no tienen ese privilegio o no tienen esa oportunidad, que trabajan en el turno de la tarde-noche y tienen que llevarse a sus muchachitos para su lugar de trabajo, que es una banca de lotería, que está prohibido que menores de edad estén allí. No solamente la venta de números a menores de edad, sino que estén en esos lugares. Está prohibida, pero la muchacha no tiene qué más hacer. A veces vecinos de estas bancas de lotería le permiten que ellas puedan ir a hacer sus necesidades, ¿verdad? A sus baños y cosas. Otros no tienen esa oportunidad ni privilegio y tienen que hacerlo por ahí. Pero qué pena que esto pase desapercibido por las autoridades que tienen que velar por esta situación. Llámese el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. Que permita ante sus ojos tan evidentes que se cometan estos abusos, que les reduzcan los sueldos, que asuntos de atraco y de robo tengan que pagar ese dinero, cuando muchos de estos consorcios están asegurados, tienen seguros, pagan unos seguros a ciertas aseguradoras. Entonces, les reportan esos daños a las aseguradoras, pero también se la descuentan a las jóvenes que trabajan en las bancas. O sea, los reciben doble el dinero. Porque usted paga a la aseguradora es para eso, para que tenga soporte de ciertos riesgos. Y eso es un trabajo, un negocio de muchos riesgos, en ese sentido que es muy susceptible a los robos y a los atracos, porque maneja flujo de dinero diario. O sea, son un blanco importante para la delincuencia. Y ellas están ahí a la intemperie. Eso debería... Lo que hacen trabajo de investigación y periodismo de investigación, esto sería un trabajo interesantísimo. Porque ahí hay mucha tela por donde cortar. Mientras el rifero cada vez tiene más dinero, más gordo, más brilloso, la joven, que es parte fundamental para su crecimiento económico, está pasando calamidades y situaciones difíciles. Que lo más mínimo que es tener un lugar donde ir a hacer sus necesidades fisiológicas como seres humanos no tiene. Imagínense las mujeres que tienen su ciclo menstrual, todos los meses pasan por un proceso hormonal que es natural en las mujeres. No tengan ni siquiera un espacio donde irse a cambiar una toalla sanitaria, que es lo de menos. Pero eso son cosas inhumanas. Porque reitero, ellas son seres humanos, no son máquinas, no son robots, no son gente que ni sienten ni padecen, claro que sí, que tienen situaciones. Y están atravesando el mar en chancleta, como decimos. El Niágara en bicicleta. Ante la mirada indiferente de todos nosotros, que estamos llamados a defender ese sector. Que es verdad que hay mucho empleo, es verdad. Pero no puede ser a costa de la esclavitud. O a costa de ese modelo de explotación. No. Uno aboga por empleos formales, pero también por empleos de calidad. Y que vaya en función de la dignidad humana. Que estos trabajos de la banca de lotería van en todo el sentido, van en contra de la dignidad humana. En todo violan la dignidad humana. Yo espero que el Ministerio de Trabajo se pronuncie en los próximos días para los consorcios de banca que están reduciendo la parte económica, los salarios, los sueldos,
para no entrar en el aumento salarial que viene pronto para aplicarse, que le están bajando la calidad de vida a estas muchachas, pero que también los sindicatos que dirigen Gabriel del Río, Pepe Abreu y Jacobo Lama también sean voceros de ellas, sean defensores de este tipo de trabajo de las bancas de lotería. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.